el área referido al ajuste de zonas verdes y alineación de la vía de la zona conocida como Huertas de Don Pablo. Me he quedado abrumado por la cantidad de información y la calidad que nos ha presentado el señor secretario, y podría decirlo de nuevo, pero no más claro. O sea que la información es muy completa y muy acertada, como no puede ser de otra manera. En efecto, el motivo de la modificación parcial del PGO se debe a hablo con terminología urbanística y no la coloquial que lógicamente tengo hasta este momento, creo que es bastante más acertada, porque la zona ejecutada lindante con la autopista y vías de servicio no coincide con la propuesta general que tenía aprobado el ayuntamiento, y no coincide porque se produjo una especie de deslizamiento del tercer carril, de la ejecución de las vías del tercer carril. Eso significó que no pudiese coincidir lo recogido en el plan general con la realidad existente. Esa diferencia es lo que obliga al ayuntamiento, a la corporación, a modificar el plan general en lo relativo a esa zona de Huertas de Don Pablo. El ámbito está completamente ejecutado y la revisión sencillamente pretende recoger la realidad existente. No apreciamos ningún tipo de variación sustantiva, puesto que la edificabilidad es prácticamente la misma, y en cuanto a zonas verdes, pues la referencia de la zona en cuanto a zona verde, que recordemos que es 5 metros cuadrados por habitante, está cumplida sobradamente. Por lo tanto, no apreciamos desde el Grupo de Gobierno ningún inconveniente a la aprobación provisional, porque recordemos que se trata de la aprobación provisional de esta modificación parcial del Plan General de Ordenación de Candelaria. Se trae hoy a este plenario un expediente que viene de la corporación anterior, y permítame que todo lo que venga de atrás, nuestro grupo tenga sus recelos a la hora de aprobar algún expediente. Llámelo como quieran, pero es que después de 12 años todavía se me erizan los pelos cuando veo que algo de eso viene a este plenario. Este expediente, ya lo anunciamos en su día, es uno de esos que conservan muchas dudas, dudas que han sido razonadas por técnicos, juristas y demás personas que hemos consultado, y todos coinciden en que como mínimo no está nada claro. En el año 2002 culminan los trabajos de la tubería de Valtén, que traslada las aguas tratadas de la depuradora de Santa Cruz hasta el sur de la isla, y a su paso por Candelaria esta tubería es colocada en el sitio actual, con lo cual no fue movida después del 2002. En el año 2006 fue aprobado el Plan General de Ordenación Urbana de Candelaria, mientras se ejecutan las obras del tercer carril de la autopista del sur, por lo que era lógico que ya ese mismo documento recogiera las modificaciones realizadas en el proyecto del tercer carril, algo que al parecer no se hizo. Pues bien, unos años más tarde, y después de haber resuelto la edificación de esta actuación urbana denominada Huertas de Don Pablo, se procede por parte de un técnico municipal a elaborar un informe del estado en el que se encontraba la ejecución de la actuación en suelo urbano, realizando un levantamiento topográfico del lugar y adaptándolo a la normativa vigente, que era en ese entonces ya el Plan General de Ordenación Urbana de Candelaria actual. Este técnico elaboró un informe negativo que no está incorporado misteriosamente en el expediente y que venía a decir, a grueso modo, que la edificación existente se había comido gran parte de la zona verde municipal. Ese técnico municipal, curiosamente, dejó de trabajar para este ayuntamiento a pocos días de realizar este informe, y llamémoslo casualidad, pero lo curioso está en que hacer un informe contrario a las directrices de algunos, aunque ese técnico defendiera los intereses municipales, le costó su puesto de trabajo. Poco después
vimos aparecer en un plenario este expediente que ha sufrido varias modificaciones y que a nuestro entender lo que venía a decir es que esa zona verde, que según este técnico había sido construida por las edificaciones colindantes, se pretendía contabilizar en un barranco cercano que ya de por sí era propiedad municipal, por lo que no entendimos nunca cuál era la pretensión de estos a la hora de hacer esta modificación puntual. Después hemos visto cómo nos han explicado que la tubería de Valtén, que estaba instalada, como ya dije, desde el 2002, no fue recogida en el plan general en el 2006 correctamente. Curiosamente, en este lugar, mientras que en el resto del municipio no hubo ningún problema con la misma tubería. Luego nos manifestaron algo que puede ser más congruente, puesto que se trata de la realización de los viales del puente de conexión de Candelaria y que estos no están de acuerdo con lo recogido en el plan general. Y esto podría ser así, porque tampoco coinciden en Barranco Hondo, en el cementerio o en Caletilla. Este último, por cierto, provocó que las obras de una gasolinera se construyeran vulnerando lo establecido en las condiciones especiales de la licencia, que hablaba del replanteo de las alineaciones, que nunca se pudieron dar precisamente porque no coincidían con lo establecido en el plan general, y aún así se culminaron las obras y se abrió al público. Pero es que mientras se ejecutaban las obras del tercer carril, se redactaba el documento del plan general y no se corrigió este error, en caso de que fuera cierto, por lo que, de ser cierto, valga la redundancia, la dejadez ha sido, una vez más, la dominante en este embrollo. Pues bien, en vista de que nadie nos explicó nunca los motivos reales del por qué no está el informe negativo del técnico municipal que hizo el levantamiento topográfico, y en vista de que el argumento de que la tubería de Valtén no está en su sitio y aquí se rodó hacia abajo, y en vista de que la zona verde que se pensaba computar en un principio fuera de un barranco cercano, motivó que nuestro grupo anterior acudiera en defensa de los intereses de los vecinos de Candelaria a la Fiscalía Provincial para que fuera esta quien dilucidara, y termino, señora alcaldesa, si efectivamente había habido algún caso ilícito donde los vecinos de Candelaria perdían suelo público, y si era así, que solicitara de aquellos políticos que lo habían ocultado y o permitido las penas que la ley otorga para estos casos. A la comisión informativa, tanto la de abril de 2015 como la de este pleno, se ha llevado este expediente con un informe jurídico que no estaba conformado por el señor secretario municipal. En este caso, dadas las irregulares condiciones de la mayoría del personal técnico municipal, este informe carecería de validez y debería quedarse sobre la mesa. Si el señor secretario manifiesta su conformidad con este informe, entonces la situación de este expediente es diferente y será válida para nosotros. Desde que este expediente se trajo en abril de 2015, nos llamó enormemente la atención que un expediente que data de 2010 haya tardado 5 años en resolverse definitivamente y que intentara aprobarse coincidiendo exactamente con el último pleno de la legislatura. No fue posible porque el grupo de gobierno no contó con mayoría absoluta. También nos resulta llamativo que el Plan General de Ordenación, que entró en vigor en 2007, no recogiera las alineaciones correctas en un ámbito tan señalado como es la rotonda de entrada a Candelaria y con una infraestructura de la relevancia de la autopista del Sur y de la tubería de Valtén. En la comisión informativa de abril se justificó este gran error por la falta de actualización de la base cartográfica utilizada por los redactores del Plan General. Pero esto lo que evidencia, una vez más, desde nuestro punto de vista, es la bajísima calidad de este Plan General, considerado por técnicos expertos en planificación como uno de los peores de la isla. Por eso entendemos e insistimos en lo que ya hemos planteado en otras ocasiones, este plan necesita una revisión urgente, completa y no puntual. Nuestro voto en este punto lo decidiremos conforme a lo que el señor secretario manifieste respecto a si conforma o no el informe de la técnico jurídico de la oficina técnica.
Del análisis del documento de revisión parcial del Plan General de Ordenación de Candelaria, ajuste de zonas verdes y alineación de huertas de Don Pablo, y del informe técnico correspondiente, se obtiene una serie de datos relativos al desarrollo a lo largo del tiempo del ASU 28 Huerta de Don Pablo. El municipio de Candelaria disponía de unas normas subsidiarias aprobadas en el año 1987. El ámbito del que estamos tratando tuvo proyecto de urbanización con licencia municipal de 2001. También en el año 2001, igualmente, hubo una modificación puntual de las normas subsidiarias, aprobadas el 11 de mayo de 2001 por la CODMAC, ASU 28 Huertas de Don Pablo. En el año 2002, se adjudica por parte de la Consejería de Obras Públicas el proyecto de ampliación del tercer carril de la autopista del Sur Tenerife 1. El 20 de julio de 2006 se aprueba el Plan General de Ordenación Urbana de Candelaria y el ámbito ASU 28 Huertas de Don Pablo desaparece y queda clasificado y categorizado como suelo urbano consolidado, modificando sustancialmente la ordenación, las normas subsidiarias del 2001. El sector de las huertas de Don Pablo está completamente ejecutado, abierto al tráfico rodado público y puesto en servicio por parte del Ayuntamiento desde octubre de 2009, estando pendiente la recepción definitiva por parte de este. Conforme a lo expuesto, permítame que le haga la siguiente reflexión. ¿Por qué no se realizaron las obras de urbanización conforme a la propuesta de aprobación definitiva de las normas subsidiarias de 2001, sino que se ejecutaron con modificaciones sustanciales? ¿Y cómo puede haber desaparecido el ámbito ASU 28 Huertas de Don Pablo y quedar como suelo urbano consolidado sin que hayan sido recibidas las obras de urbanización? Si bien el apartado A2 del artículo 50 del texto refundido de las leyes de ordenación del territorio de Canarias y de espacios naturales de Canarias dice que integrarán el suelo urbano los terrenos que el planeamiento general incluya en esta clase legal por estar ya consolidados por la edificación. También establece en el apartado B del mismo artículo que serán los terrenos que en ejecución del planeamiento urbanístico hayan sido efectivamente urbanizados de conformidad con sus determinaciones. Y en el artículo 51 de la misma ley se establece en el apartado 1A que tendrán la categoría de suelo urbano consolidado los terrenos que, además de estar ya transformados por la urbanización, por contar con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica, cuenten con pavimentación de calzada, encintado de aceras y alumbrado público. El caso que estamos tratando se refiere a unas obras de urbanización que para el desarrollo del planeamiento urbanístico fueron autorizadas con una licencia en el año 2001. La conclusión que se saca es que unos terrenos que eran unas huertas se reclasifican como suelo urbano consolidado sin que se haya recibido todavía la urbanización. Además, en una de las parcelas residenciales se firmó un convenio urbanístico permitiendo a la propiedad construir una planta más sin que se hubiesen recibido todavía las obras de urbanización. Permítame también que le pregunte, ¿en qué ha invertido el Ayuntamiento los 699.300 euros que aporta la propiedad como contrapartida y que se prevé destinar a equipamientos municipales deportivos, sociales y educativos según el propio convenio? ¿Y por qué no se incluye esta información en la revisión parcial del Plan General de Ordenación de Candelaria? Se observa que a lo largo del proceso de gestión y ejecución se ha producido una concatenación de hechos de dudosa legalidad, modificaciones en el planeamiento, cambios y que se ha llegado a una situación en la que a día de hoy se debe realizar otra modificación del Plan General vigente para poder proceder a la recepción de la urbanización del ASU 28 Huertas de Don Pablo y regularizar su estado actual. Con respecto a las dudas que planteaba José Fernando, quiero pensar que la marcha del técnico obedece a sencillamente a un problema laboral y dudo que esté relacionado con el sentido de su informe. Si fuese así, yo tampoco lo aceptaría, que lo sepa. El Plan General sí recogía las obras originales de la autopista, sí que las recogía del tercer carril. Lo que sucedió es que la ejecución de esas obras no respondió a la planificación
primitiva. Y cuando este proyecto urbanístico tuvo que replantearse los espacios, lógicamente se encontró con que todo el terreno había cedido hacia el mar, con lo cual no pudo ejecutarse el proyecto original. Ese fue el informe técnico que concluyeron los servicios municipales y que dan lugar a la modificación, a la propuesta para modificar este plan urbanístico en este sentido y en este lugar. El informe está conformado por el secretario, como es evidente. Es cierto que cuando se celebró la comisión informativa manifestó que en efecto todavía no lo había conformado, pero bueno, me tranquiliza, supongo que tanto a ustedes como a mí, como a todos, que haya manifestado su absoluta conformidad con precisiones bastante leves, bastante poco importantes, que yo también acepto y recojo. Sobre que el plan necesita una revisión, pues es probable, solo solicito que me dejen un tiempo para comprobarlo y si realmente es necesario, cuenten ustedes con todo el apoyo. No sería riguroso si dijese en este momento que sí se necesita o que no se necesita, no lo sé. Pero lógicamente las aportaciones de todos ustedes, del propio grupo y de la realidad harán que debamos tomar una decisión que lógicamente será en el mejor sentido para el municipio. Decía Juan Miguel que se reconvirtieron, por así decirlo, unas huertas en terreno urbano. Hay que recordar que tengo 3 minutos. Perdón. Si te parece, Fernando, en el último turno. Sí. En hilo a donde terminé mi exposición anterior, decía que habíamos acudido a la Fiscalía para que dilucidara si efectivamente había habido algún acto ilícito, pero si la Fiscalía no ve indicios de delito alguno en nuestros gobernantes anteriores, creemos que sería necesario que este ayuntamiento compensara a la empresa perjudicada, porque nadie debe salir perjudicado por la dejadez de sus funciones públicas. Por este motivo, este grupo votará en contra de este expediente y espera del nuevo concejal de urbanismo que de verdad empiece a darle transparencia a esa concejalía que lleva opaca y en la más profunda oscuridad muchos años. Necesitamos un cambio en la política municipal. Los vecinos lo piden a gritos y nosotros también, ya que estamos en política para colaborar, para sumar, para proponer y para mejorar la vida de los vecinos de Candelaria. Pero también estamos para fiscalizar al equipo de gobierno, para velar por la legalidad, por la transparencia y por la correcta aplicación de los procedimientos. Le tiendo la mano en el resto de los expedientes, pero permítame que en estos que huelen a viejo mi voto sea negativo. Agradecemos la aclaración de que el informe está conformado por el señor secretario y también agradecemos, la verdad que mucho, la buena disposición por parte de don Fernando, concretamente, para iniciar una valoración de la posible revisión del plan general. Desde nuestro punto de vista hay muchos aspectos que merecerían esa revisión, pero estamos completamente dispuestos y dispuestas a hablar lo que sea necesario para llegar a un punto de encuentro. Respecto a lo que planteaba el portavoz del Partido Popular, respecto a la ejecución del planeamiento en Candelaria, el error que afecta a las huertas de Don Pablo es generalizado para todo el municipio. En Candelaria, desgraciadamente, nunca se han ejecutado obras de urbanización, se han recibido y posteriormente se han realizado las obras de ejecución de los edificios, las viviendas y lo que esas obras de urbanización implicaban. Eso es el origen de muchos de los problemas que tenemos con la ejecución de los viarios, de los acerados y las insuficiencias que hay en las dotaciones públicas de los espacios en Candelaria. Eso es uno de los orígenes
de muchísimos de los problemas que tenemos en este municipio, no solamente en las huertas de Don Pablo. El voto de sí se puede en este expediente será la abstención. Dentro del procedimiento de tramitación del expediente, en el proceso de evaluación ambiental se planteó que se debían realizar correcciones al mismo por acuerdo de la CONMAC en junio de 2010. Desde entonces han pasado 5 años para continuar con dicho proceso, subsanar estas correcciones y ponerlo en conocimiento del Pleno Municipal. Mientras tanto, se han estado utilizando las vías públicas, las zonas verdes, el parque y las viviendas con normalidad, sin que haya finalizado el procedimiento completo de gestión. Se entiende que no se ha actuado con rigor. Por otra parte, si la modificación puntual de las normas subsidiarias del año 2001 tenía como objetivo adaptar el planeamiento a la nueva conexión de la autopista Tenerife 1, en estos momentos, año 2015, se quiere llevar a cabo otra modificación del planeamiento vigente, Plan General de Ordenación del 2006, con ese mismo objetivo. Si en el Plan General de Ordenación del 2006 se clasifica como urbano consolidado el ámbito de las huertas de Don Pablo, se entiende que estaban ya ejecutadas las vías públicas y que nada ha cambiado desde esa fecha. ¿Cómo se explica entonces que haya que realizar una modificación de este plan general ahora? Como ya dije en la intervención inicial donde expliqué el expediente para que los concejales tuvieran la información para el debate y votación del asunto, el expediente tiene el informe técnico favorable de la arquitecta municipal, que es la que se encarga de verificar en los planos si lo que se pretende revisar coincide con el plan general, por tanto es la que se encarga de informar sobre el fondo del asunto, al ser una cuestión de tipo técnica. El expediente tiene el informe favorable de la abogada especialista en Derecho Urbanístico de la Oficina Técnica y el informe, como he dicho, en su día no se conformó porque este expediente es un expediente de una revisión parcial del Plan General, que no es un mero expediente simple, por tanto requería que se analizara en profundidad por este secretario. Ayer finalicé el análisis del expediente y, como digo, el expediente en cuanto al procedimiento, el informe es favorable con la precisión de que, bajo mi punto de vista, se deberían igualar los metros cuadrados, que hay un pequeñito desfase en que en el 2000 la cesión era de 15.127, en el 2007 la cesión es de 15.152 y en el 2014 la cesión es de 60 metros menos, 15.086 metros cuadrados. Simplemente con esa precisión, que debería igualarse, que esos 60 metros cuadrados que falta para que la cesión sea igual que las anteriores, se debería igualar. Por tanto, el informe es favorable con esa precisión. Y, como he dicho, esto es un trámite, la aprobación provisional, y ahora será la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, de la Consejería de Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, la que analice la legalidad y la adecuación a toda la normativa supramunicipal de este expediente. Ya el Cabildo ya dijo que, como no afectaba al plan insular, era favorable y, por tanto, no afectaba al plan insular. En cuanto al análisis de la legalidad, la CONMAC podrá adoptar cualquiera de las 5 resoluciones, aprobar definitivamente en los términos en los que está formulado, aprobar definitivamente con condiciones, aprobación definitiva parcial, suspensión de la aprobación definitiva o desestimación de esta aprobación. Por tanto, son las 5 posibilidades que tiene la CONMAC. La CONMAC tiene que aprobarlo en el plazo de 3 meses, según el Reglamento de Instrumentos de Planeamiento de Canarias. Por tanto, antes de final de año, la CONMAC habrá dicho si lo aprueba o si no lo aprueba, o la aprueba condicionado o lo devuelve. Entonces quedará pues delimitado si estos 60 metros cuadrados son relevantes o no son relevantes. Por tanto, el procedimiento, estamos a mitad del procedimiento y ahora la CONMAC, porque esto no se publica todavía, la CONMAC será la que decidirá. Por tanto, el informe es favorable con esa precisión de que creo yo que los metros cuadrados deberían ser iguales para que no se pierda ni un metro cuadrado de cesión. Esa es igual que ha dicho el concejal de Urbanismo, que es un informe favorable, pero con esa precisión. Y así queda incorporado al expediente. Con respecto a las formas y al procedimiento, siempre pensé, antes de estar aquí, que toda la cuestión urbanística era enormemente compleja. Nada sencilla, pero una cosa es que sea compleja y otra cosa que sea oscura. Para oscuridad el cine. Yo no voy a tolerar de ninguna manera, ni voy a amparar ninguna oscuridad, y el grupo de gobierno tampoco, no tengan la más mínima duda. Entiendo que el procedimiento hasta ahora ha sido el que se ha seguido
los compañeros citan una serie de recepciones de obra que indican que una cosa es la norma y otra cosa es la práctica. Bueno, habrá que comprobarlo y corregirlo si es necesario. En cuanto a la tardanza del procedimiento, yo entiendo que se debe exclusivamente a que ese deslizamiento producido por la autopista genera un cambio en la servidumbre, hasta el punto de que tiene que ser subsanado por un decreto de la Consejería de Obras Públicas, un decreto absolutamente inusual, un decreto ad hoc que fija justo para esa zona de Huertas de Don Pablo unos deslindes que son absolutamente poco habituales. Pero lo cierto es que ese era ese era el problema que se subsanó por un decreto, creo recordar, de 2013, decreto del consejero de Obras Públicas del 2013, que fija las dimensiones de la zona de protección de la autopista en la zona conocida como Huertas de Don Pablo. Entiendo que ese, y quiero creer y creo que ese es la única dificultad que ha tenido todo este expediente. Y si lo creyese de otra manera, no lo votaría en contra, tengan la seguridad. Antes de pasar a la votación, también en referencia a esas posibles revisiones del plan general, como saben, se está tramitando ahora mismo una modificación del mismo y yo entiendo, es un procedimiento que ya venía también desde el mandato anterior y entiendo y lo propongo aquí que podamos hacer un seguimiento desde la Junta de Portavoces. Ahora mismo pues tendremos que valorar y ver en qué momento está el expediente, qué nivel de alcance tiene ahora mismo, cómo se ha ido gestionando y recuperaremos pues esa información y la daremos a conocer, si les parece bien, en la Comisión de Urbanismo o en la Junta de Portavoces. Podríamos tratarlo e ir informando pues puntualmente de los avances del expediente y que se puedan consultar y podamos valorar entre todos su evolución. Ya pasamos a la votación. ¿Votos a favor del expediente? ¿Votos en contra? 5. ¿Y abstenciones? 3. Muy bien. Queda aprobado entonces.